A los miembros del presidium que nos acompañan en este acto inaugural. La maestra Norma Inés Aguilar León, directora del Seminario de Derecho Electoral, en representación de la doctora Leoba Castañeda Riva, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. La doctora María Patricia Cursán Villalobos, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La maestra María del Carmen Carrión Castro, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. El maestro Alejandro Delín García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. El diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A continuación, tiene el uso de la palabra la doctora Patricia Cursán Villalobos, cocoordinadora de este foro. Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidos todas, todos, como se acostumbra ahora a decir. Realmente quiero solamente expresar un agradecimiento muy profundo, un agradecimiento de verdad dicho con mucha honestidad para el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en particular a la magistrada María del Carmen Carrión, por el interés de llevar a cabo este evento y otros más que se van a realizar, porque resulta una mujer extraordinaria, con un gran empeño, con un gran trabajo, con algo muy importante que es vincular la academia con la práctica, con las prácticas democráticas de nuestra ciudad en este caso, creo que es el reflejo también de la democracia que debe reinar en nuestra sociedad mexicana, en todo el territorio. Señor presidente de la Comisión de la Asamblea, de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, señor presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, señora magistrada, señor diputado Velasco, muchas gracias por este apoyo también para la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho, que se empeña, perdón, Norma Inés, compañera de la facultad. Gracias por apoyarnos, gracias por convidarnos, gracias por hacernos partícipes de estas actividades que son tan importantes. La Facultad de Derecho vive una etapa nueva, vive la etapa de una dirección con una mujer por primera vez en toda la historia de la misma. Esto es relevante porque lo vinculo con los 60 años del voto de la mujer. No quiere decir que va a cambiar la facultad, no quiere decir que tiene que haber cosas nuevas, simplemente la facultad va con una evolución normal, una evolución que tiene que ocurrir, que por fortuna ahora está con una directora como titular. Pero lo más importante es que yo les platique un poco del posgrado de la Facultad de Derecho, que tiene la especialidad en Derecho Electoral y que es una especialidad realmente muy frecuentada, que tiene mucho interés. Y el tema es prepararnos más en estas actividades y en estos temas que puedan formar no solamente a quienes deban de estar en algún momento impartiendo justicia, sino también de preparar a todos los estudiantes de Derecho, los ya licenciados en Derecho, prepararlos en el ejercicio del derecho electoral. Esto nos abre las puertas de la democracia, las ensancha, las fortalece, y ese es el espíritu principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguir apoyando a México, como lo ha expresado muchas veces el rector. Es la UNAM, y en lo particular los abogados, son realmente un semillero que hace raíces y que hace grandes troncos que sostienen a México y que esperemos que nos siga sosteniendo por mucho tiempo, siempre en las vías de la democracia. El tema de hoy de las candidaturas independientes sin duda es novedoso en nuestro país, sin duda nos está abriendo nuevas puertas y yo creo que es un triunfo más que debemos de alabar y que debemos de analizar también para que todo vaya por el mejor camino. Yo no tengo nada más que expresar sino mi agradecimiento, desearles a todos su participación exitosa y seguirlos viendo aquí los días de mañana y pasado mañana
en el edificio de posgrado de la UNAM, Ciudad Universitaria, donde nos va a dar mucho gusto recibirlos. Muchísimas gracias, señora magistrada, muchas gracias. Gracias a todos los integrantes de esta mesa. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cursain. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Olivas, coorganizador de este foro. Muy buenos días. Quisiera darle una cálida bienvenida a mi amigo el profesor Carlos Granados, presidente de la mesa y de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También al maestro Alejandro Delín, a todos nuestros invitados, manifestarles nuestra complacencia por la realización de este foro sobre candidaturas independientes en el Distrito Federal en Derecho Ciudadano, y hacer un reconocimiento también al Tribunal Electoral del Distrito Federal, quien por conducto de la magistrada María del Carmen Carrión Castro y a su vez la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la doctora María Patricia Corsins Villalobos, con quienes hemos hermanado esfuerzos para impulsar este foro que nos parece muy importante su realización en este momento. Como ustedes sabrán, las candidaturas independientes son un derecho ciudadano que fue reconocido por nuestra Constitución tras un largo proceso legislativo, donde no faltó la oposición de los actores tradicionales políticos a reconocer este fundamental derecho ciudadano. Sin embargo, la sola mención de la figura de candidatura independiente en el texto constitucional no es suficiente para garantizar que se cumpla efectivamente con este derecho. El presente foro, así pues, se enmarca en la reforma constitucional de los artículos 116 y 122, publicada el pasado 13 de diciembre de 2013, por la cual todas las entidades federativas deberán reformar sus leyes electorales para garantizar que se fijen las bases y los requisitos para que en las elecciones los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente en todos los cargos de elección popular. Esto naturalmente implica que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la responsabilidad de hacer las reformas correspondientes a las candidaturas independientes en nuestra legislación de manera previa al proceso electoral de 2015, ya que se trata de un mandato constitucional que incide de manera directa en la esfera de derechos político-electorales de los ciudadanos. En este sentido, si se quiere implementar de manera exitosa en la legislación local cualquier reforma, deberá aprobarse a más tardar en junio del presente año. O sea, tenemos tiempos realmente perentorios, considerando que el ordinario arranca el 15 de marzo y termina el 30 de abril. Es decir, previo al comienzo de los debates y trabajos legislativos en la materia, es fundamental que nosotros, los legisladores, escuchemos a los expertos y académicos, pero sobre todo recopilemos las opiniones ciudadanas sobre este tema fundamental para el desarrollo democrático de nuestra ciudad. La mencionada reforma constitucional fue una respuesta necesaria a una legítima demanda de la ciudadanía por mayores espacios de participación política al margen de la vida partidista. Sin embargo, la situación del sistema político mexicano, que generó el descontento de la población hacia los partidos políticos, sigue en gran medida presente. El monopolio sobre la vida pública ejercido por los partidos, cuyas preferencias agregadas distan mucho de las necesidades del día a día de las ciudadanas y de los ciudadanos, pone en evidencia la necesidad de impulsar estas candidaturas independientes, de manera tal que si cualquier ciudadano quiere participar en los asuntos de interés público, la vía partidista no sea su única opción. Así, las candidaturas independientes se presentan como una alternativa a la forma tradicional en que se ha hecho política a lo largo de la historia reciente de nuestro país. La implementación de esta figura
obviamente que no tiene como objetivo la desaparición del sistema de partidos, sino que se busca que el ciudadano tenga mayores opciones para involucrarse en la vida pública y eventualmente genere que los partidos políticos fortalezcan sus procesos y decisiones, pues ahora tendremos que competir en un sistema donde ya no se va a tener el monopolio sobre las candidaturas y, por lo tanto, sobre los puestos de elección popular. En este sentido, los legisladores de la Ciudad de México tenemos un enorme reto si se pretende que en la capital del país las candidaturas independientes cumplan efectivamente con su propósito de fortalecer la apertura democrática y acercar e involucrar al ciudadano en mayor medida a los asuntos públicos. De cara a esta importante tarea que la ciudadanía nos ha encargado, será necesario emprender un trabajo de análisis y reflexión alrededor de los antecedentes, el estado actual y los requisitos que se deberán cumplir para lograr que esta nueva figura constitucional cumpla de forma efectiva con sus propósitos. Es necesario prestar especial atención al momento de legislar para lograr que las candidaturas independientes puedan no solo convivir en un sistema que es hasta la fecha partidista, sino que además se generen las condiciones para que los candidatos independientes compitan en condiciones de equidad con las estructuras partidistas. Durante los 8 meses de trabajo que se desarrollarán en el marco del foro, expertos, académicos y funcionarios públicos intercambiaremos puntos de vista y opiniones sobre distintos temas como las prerrogativas necesarias para una competencia equitativa, la fiscalización de los recursos y otros muchos temas. Así pues, a lo largo de este intercambio también se hará un análisis desde una perspectiva comparada. En este aspecto es importante que la Ciudad de México aprenda de los errores y los aciertos que se han presentado en experiencias similares. En nuestro país, diversos estados han tenido importantes experiencias, como es el caso de Yucatán, pioneros, Zacatecas. Por otro lado, es importante destacar que a nivel internacional, 89 países prevén este tipo de candidaturas en su legislación, tanto para elecciones presidenciales como legislativas. 69 lo hacen para elecciones de la Cámara Baja, 18 para la Cámara Alta, 27 únicamente para elecciones presidenciales y solo 21 países no lo permiten. Así, vale la pena retomar el ejemplo de Chile, país en el que, a decir de expertos comparativistas, se presentan las mejores condiciones para la participación de candidatos independientes en América Latina. Muchos aspectos deberán de tomarse en cuenta para lograr lo que nos proponemos. Se les otorgará financiamiento público a los candidatos independientes. ¿Qué requisitos deberán cumplir para que les sean otorgadas estas prerrogativas? ¿Cuáles y qué tan altas deberán ser las barreras de entrada para garantizar la viabilidad de las elecciones? Nosotros, el Movimiento Ciudadano, no le tenemos miedo a las candidaturas independientes. Estamos dispuestos a fortalecerlas, a impulsarlas. Por eso hemos planteado ante el Congreso de la Unión una propuesta para la creación de una ley de partidos políticos y candidaturas independientes. El objetivo fundamental de esta iniciativa va más allá de la modernización de una serie de ordenamientos jurídicos. Lo que se busca en realidad es reinventar la noción de democracia, entendiéndolo ya no como aquella donde el poder reside en el pueblo, sino donde el pueblo tiene un auténtico acceso a canales de representación, actuación y movilidad en las estructuras de poder. Específicamente, la propuesta de Movimiento Ciudadano para candidaturas independientes contempla, entre otras cosas, que exista un número máximo de candidatos independientes por distrito, circunscripción uninominal para garantizar la viabilidad técnica y financiera de los comicios, que se puedan integrar listas de representación proporcional para los candidatos independientes. Se propone también una etapa de obtención de respaldo ciudadano, durante la cual los aspirantes a ser candidatos independientes realizarán actos y manifestaciones personales para ganar simpatías de los electores. Al final de esta etapa, que se propone sea de 60 días, se obtendría el registro aquel que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas. El porcentaje mínimo de manifestaciones de apoyo sería el 2% del padrón electoral para esta elección. Entre los derechos y prerrogativas que proponemos se establezcan tras la obtención del registro como candidato independiente se encuentran tener acceso a los tiempos de radio y televisión,
obtener reembolso hasta de un 80% del monto que se haya erogado, replicar y aclarar información que generen los medios de comunicación cuando consideren que se deforma su imagen o que se divulgan hechos falsos o sin sustento alguno. Como esta, existen muchas otras propuestas que deberán ser escuchadas y analizadas a través de un debate integral e incluyente. Por eso, cuando platicamos la magistrada María Carmen Carrione y un servidor de la posibilidad de promover este foro, nos pareció que era una excelente y una muy oportuna iniciativa. Este esfuerzo, pues, lo hemos realizado de manera conjunta a través del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Distrito Federal y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos proponemos delinear retos y desafíos a los que tendrá que hacer frente nuestro órgano legislativo para dar cumplimiento a esta importante tarea. Los alcances e impacto que esta nueva figura tendrá en el seno político mexicano dependerán en gran medida de la legislación local que se elabore en los próximos meses. Para dar respuesta a las preguntas que aquí se plantean y a todas las demás que seguramente se van a generar alrededor de este tema, es necesario que los legisladores tengamos la disposición y voluntad de escuchar a los expertos, a los académicos y sobre todo a la ciudadanía. A este foro están invitados distinguidos ciudadanos. Varios de ellos ya se encuentran aquí presentes y será realmente un gusto y un honor escucharlos. Estamos convencidos que solo a través de un análisis serio y privilegiando el diálogo entre todos estos actores se podrá llevar a cabo la correcta implementación de esta importantísima figura para el desarrollo democrático de nuestra ciudad. Bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias al diputado Cuauhtémoc Velasco. Ahora tiene el uso de la palabra la magistrada María del Carmen Carrión Castro, coorganizadora de este foro. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Este es un claro ejemplo de que sí podemos trabajar las instituciones de manera coordinada, con fines y con temas de interés de toda la ciudadanía. Licenciada Norma Inés Aguilar León, representante de la doctora Yoba Castilla Rivas, directora del Seminario de Derecho Electoral, muchas gracias. Doctora María Patricia Cursain Villalobos, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias por su apoyo y por estar aquí presente. Diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, doctor Alejandro Delín García, magistrado presidente del Tribunal Electoral, y diputado Manuel Granado Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Gracias. Reconocidos expositores del día de hoy y distinguidos invitados, como magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, considero que de la mayor importancia este encuentro plural de análisis y discusión de lo que esperamos sean las bases de la implementación de la figura de candidaturas independientes a los partidos políticos. Como sabemos, en el Tribunal Electoral, por una parte, somos corresponsables de la aplicación de la legislación electoral en la capital de nuestro país, lo cual es nuestra función principal. Pero ello no excluye de forma alguna nuestra obligación de también colaborar en el fortalecimiento normativo del sistema democrático en la ciudad, que en relevante poco tiempo ha dado grandes pasos. Hoy se nos presenta un nuevo reto, como una exigencia ciudadana para complementar el sistema de partidos y continuar el perfeccionamiento de nuestra democracia. Se ha introducido a nivel constitucional la figura de candidaturas independientes. Para que este nuevo derecho ciudadano pueda ser efectivo, urge la aplicación secundaria que normará esta figura, que deberá, sobre todo, dar certeza jurídica y brindar garantías de equidad en la contienda a todos los actores por igual. Por ello decidimos la realización de este foro. Esta iniciativa es producto de una preocupación conjunta en encontrar la mejor forma de enfrentar este interesante desafío que se nos presenta, compartida entre legisladores locales, personalidades del ámbito académico y quienes formamos parte del Tribunal Electoral, que a la vez ha despertado de manera afortunada un gran interés y apoyo, como podemos constatar en el presidio del día de hoy.
y en todos quienes participarán en las mesas de trabajo a lo largo de estos 3 días. En especial, gracias al diputado Cuauhtémoc Velasco y a la doctora Patricia Cruzán por este equipo organizativo que pudimos conformar. Venimos aquí a nutrirnos de opiniones y experiencias en el tema que nos ocupa. Ojalá que de aquí se exponga, se pueda procesar y pronto plasmar en una legislación de avanzada en beneficio de los habitantes de la ciudad. Sean bienvenidos todos. Gracias. Carmen Carrión. A continuación, hará el uso de la palabra el maestro Alejandro Delín García. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar quisiera agradecer muy puntualmente el ímpetu, el impulso, la buena disposición, la energía juvenil y todo lo positivo que puedo resaltar de mi compañera, mi par en el Pleno del Tribunal Electoral, la magistrada María del Carmen Carreón Castro. Es a ella por parte del tribunal, solo me refiero por parte del tribunal, a quien debemos este foro que es absolutamente relevante. Muchas gracias, Carmen. Desde luego también agradezco muchísimo la presencia del señor diputado, mi querido amigo y además académico y profesor de la Facultad de Derecho, Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que aquí además tenemos a Manuel, y me atrevo a llamarle así porque es amigo, además de su carácter de presidente de la Comisión de Gobierno, como un académico, como un profesor, y eso da una doble satisfacción. También agradezco muchísimo la presencia de la doctora María Patricia Urseín Villalobos, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, nuestra alma mater. Muchas gracias, doctora. De mi querida amiga Norma Inés Aguilar, la maestra Norma Inés Aguilar, que viene en representación de la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora de nuestra facultad, pero también como nuestra directora del Seminario de Derecho Electoral. Gracias, Normita. Y también, desde luego, con todo afecto, con todo respeto, al señor diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, el de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En realidad, le decía yo a Carmen que la intervención era más de ella que mía. Yo solamente, y lo hago con mucho gusto, estoy aquí por la importancia del evento, porque es un evento ciudadano, es un evento, un foro relevante, y en mi carácter de presidente del tribunal, pero insisto, la coordinación y el mérito es de Carmen Carreón, y ella le tocará seguramente externar algunas ideas académicas e ideas interesantes respecto a este tema. Yo solamente señalaría al respecto 2 o 3 puntos importantes. Candidaturas independientes en el Distrito Federal, así se llama el foro, y esto marca un matiz desde mi punto de vista interesante. ¿Por qué? Porque el Distrito Federal ha sido siempre una ciudad de vanguardia en términos legislativos y en términos también institucionales. Hay que recordar que las instituciones electorales en esta ciudad tienen ya varios años y son casi gemelas de las instituciones federales, y ahora con todo esto de la reforma político-electoral, bueno, estos temas como las candidaturas independientes cobran mayor relevancia. Estoy absolutamente seguro que la regulación secundaria a cargo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no solamente será puntual, sino que enriquecerá esta figura que ya, como todos sabemos, está plasmada en nuestra Constitución política. Creo que los grandes retos ya los mencionó el diputado Cuauhtémoc en términos de la fiscalización, cómo se llevará a cabo la fiscalización, tiempos de radio y televisión, precampañas, campañas, pero creo que también, y para muchas personas que están aquí en el auditorio, que han luchado por esta figura desde la trinchera, valga la expresión, de la sociedad civil,
que por demás es absolutamente importante la sociedad civil. Creo que podemos festejar y saludar esta institución de candidaturas independientes porque, también lo digo con todo respeto, viene a ser la semilla y el inicio para que los partidos políticos sufran transformaciones positivas. Creo que estamos en un momento en donde la transición de la democracia cruza también por la reflexión de si los partidos políticos están cumpliendo cabalmente las expectativas de la ciudadanía. Y en esto hago una reflexión genérica, no específica. Desde luego habrá partidos políticos que lo estén haciendo, pero creo que el ciudadano está empujando, valga la expresión coloquial, está impulsando este tipo de cambios, y yo creo que las candidaturas independientes van a ser indudablemente, ya lo son en el presente y lo serán en el futuro, estos puntos que generen parteaguas en el régimen partidista de nuestra ciudad y de nuestro país. Lo celebro y agradezco la invitación a esta mesa. Muchas gracias. Magistrado del INE. Finalmente hará uso de la palabra el diputado Manuel Granados, a quien también le agradeceremos declarar inaugurados los trabajos de este foro. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecer la invitación a participar en este foro en el que se trata uno de los temas trascendentes para la vida política y democrática de la Ciudad de México, y que sin duda nos llevará a ampliar justamente este ejercicio de participación ciudadana hacia quienes, sin tener un esquema de participación política en una fuerza representada por los partidos, puedan también tener este derecho constitucional a ser electos en cargos de representación popular. Agradezco sin duda la anfitrionía de mis amigos porque hay sentimientos encontrados. La Asamblea Legislativa, con Cuauhtémoc Velasco, y en su trayectoria parlamentaria siempre habrá de darnos mayor luz su experiencia, su conducción, nos sirve a nosotros como ejemplo para tener logros en la Asamblea Legislativa. El Movimiento Ciudadano, que justamente agrupa como partido político a personalidades que desde la sociedad civil tienen justamente esta visión y esta participación democrática. Y por otro lado, mi alma mater, de la que soy parte, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, lo hago como académico, ya mi amigo Alejandro lo ha reflejado, y también como alumno. No he dejado de estudiar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy estoy ya en un esquema de conclusión de doctorado en Derecho por parte de la UNAM y en el INAP, también en Administración Pública. Creo que son esquemas muy importantes, porque es necesaria la revisión de las candidaturas independientes. Y me pongo como ejemplo, yo soy producto de alguna forma de ello. Yo fui electo diputado local como candidato externo por parte del Partido de la Revolución Democrática, del PT y del Movimiento Ciudadano, justamente. Yo, sin tener una militancia partidaria, participé en este proceso electoral, llegué a ser diputado local con la más alta votación en el distrito electoral por el que fui electo, el 16 de Iztacalco. Creo que es muy importante que el reconocimiento ciudadano se dé a partir de perfiles, a partir de temas, a partir de gentes que no necesariamente estén vinculadas con un partido, pero que tienen mucho que aportar al desarrollo de la ciudad, tienen mucho que aportar al bien del país, y creo que es necesario que hagamos esta reflexión conjunta para darnos esta oportunidad, insisto, de cumplimiento constitucional para las y los habitantes de la capital de la República. Es un tema que va ligado también a algo que viene en puerta, que es la reforma política de la ciudad. Estamos convencidos de que esta transformación en el estatus jurídico de la Ciudad de México, para darle su propia autonomía, para que seamos considerados una entidad federativa más, para que se nos conceda la mayoría de edad por fin a las y los capitalinos, que seamos tratados igual que otras entidades federativas. Justamente ya estamos en la recta final, digamos, de discusión, de análisis y en su caso aprobación de las diversas reformas constitucionales que el Senado de la República dará en el próximo mes, luego la Cámara de Diputados, y haremos un enorme esfuerzo de cabildeo con mis compañeras y compañeros diputados locales de todo el país
para que estas reformas constitucionales sean aprobadas a la brevedad en la mayoría de los congresos locales. Uno de los temas, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa no somos parte del constituyente permanente, ninguna reforma constitucional federal pasa por la Asamblea Legislativa como sí pasa en el resto de los congresos. Esta revisión sin duda también va a generar, como ya se dijo aquí, un esquema de revisión y de incorporación a la Constitución política de la Ciudad de México. Yo creo que es un tema fundamental, los derechos políticos de las y los capitalinos, que de las candidaturas independientes se refleje también en lo que será en un futuro la Constitución de la ciudad, que por primera vez tendremos este documento normativo y que nos lleve también a procesos de equidad en la participación política. Sin duda, los ciudadanos y las ciudadanas que deseen participar tendrán que tener este equilibrio y esta equidad en la participación ciudadana, y creo que es un tema fundamental de análisis, de revisión y sobre todo también por lo que hace a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto, en el esquema de las prerrogativas, en el esquema de rendición de cuentas, en el esquema de comprobación justamente de gastos y fuentes de financiamiento. Yo creo que eso es muy importante para que no exista bajo ningún esquema duda de la licitud de estos procesos por lo que hace a los recursos, y por el otro lado pues también que haya equidad, transparencia entre todos. Por eso es fundamental que este foro se dé, es fundamental también que antes de que inicie el proceso electoral de octubre, digamos el proceso electoral para el próximo año inicia en el mes de octubre, por tanto todas las reformas legales tendrán que darse antes del mes de octubre para que no puedan ser aplicadas en el año 2015 y que no vaya a haber un tema de observación por la retroactividad de la ley. En ese sentido, tenemos pues esta obligación legislativa para que, como ya lo dijo el diputado Cuauhtémoc Velasco, estas reformas a la legislación local puedan darse en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 15 de marzo y concluye el 30 de abril, y que en su caso, si no hubiera todavía los acuerdos o los consensos necesarios, pudiera convocarse un periodo extraordinario antes del proceso electoral o antes del mes de junio, que es la fecha que legalmente tenemos para su modificación o adecuación, y que eso nos permita lograr la participación efectiva de todas y de todos. Sin más, les pediría que nos pusiéramos en pie.